Ya. A ver, voy a plantear un primer sistema de ecuaciones, ¿no? La primera ecuación, vamos con la segunda ecuación, será x1 más x2 más 2x3 más 2x4 más x5 igual a 1. Sí. Vamos a ver qué pasa. Aquí sería x1 más x2 y más x5 es igual a 3. ¿Ya? Y bueno, la cuestión va a ser simplemente, por ahora, resolver este sistema y expresar el conjunto solución y lo vamos a analizar en parte. Las características aprovechando. Yo lo he puesto a propósito. Vamos a ver. Entonces, lo que se recomienda, la recomendación es que utilicen matriz aumentada y operaciones de renglón, o sea, el método de Gauss. No se recomienda que se pongan a sumar ecuaciones, que despeja una variable, que reemplázala por allá, que resta ecuaciones, eso hay que dejarlo atrás. No porque no funcione, pero hemos visto que no lo saben aplicar, por más que dicen que sí, pero hemos visto que no lo saben aplicar. Y segundo, ese método se queda corto con la complejidad de problemas que van a ver más adelante. Entonces voy a plantear de una aquí la matriz aumentada. A ver, los coeficientes de las incógnitas, ¿no? Coeficiente 1 por x2, 1 por x3, 1, 1. Aquí en la aumentada 2, ¿no? Igual a 2, es la constante. Aquí coeficientes de las incógnitas, ¿no? Van ordenadas en columnas. A ver, aquí va 2x3, 2x4, x5 igual a 1. Acá tenemos x1, x2, 0x3 porque no hay, 0x4, x5 y aquí 3. Ya. Como ustedes saben, uno plantea una escalonada. Al inicio es una escalonada ideal, yo la voy a dibujar aquí. Ya, a ver, ahí está una escalera ideal. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver. La idea para poder construir esta escalera es que en esta esquina haya un número distinto de 0. Bueno, allí hay un número distinto de 0, así que ese va a ser el pivote, el primer pivote del sistema. Y con ese pivote, ya ustedes saben desde admisiones, que se utilizan operaciones de renglón para hacer 0 a estos dos elementos que están aquí. Como en este problema aquí todos son 1, pues el mejor modo de hacerlo 0 es restándolo, 1 menos 1, 1 menos 1, y por eso vamos a usar las operaciones de renglón. Fila 2 menos fila 1, fila 3 menos fila 1. ¿Sí? Ok, vamos a ver cómo queda todo esto. Vamos a hacer espacio. A ver, me va a quedar así. Entonces, miren que estoy modificando la fila 2 y la fila 3. La fila 1 queda igualita, así que 1, 1, 1, 1, 1, aumentada 2. Fila 2 menos fila 1, o sea, va a ser 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 2 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 2 es menos 1. Acá fila 3 menos fila 1, entonces 1 menos 1, 1 menos 1, 0 menos 1, 0 menos 1, 1 menos 1 y 3 menos 2. Ahora, cuando ya acabamos de hacer 0 todo lo que está debajo del pivote, que aquí ya son ceros, redibujamos nuestra escalera y vemos que se ha deformado, porque aquí empezaba así, pero resulta que esta escalera pues se extiende hasta acá y acá está el siguiente pivote. Recuerden que el pivote es por cada fila, es el primer elemento que no es 0, ¿no? O sea, después de aplicar las operaciones de renglón. Al inicio obviamente no hemos hecho nada, así que tomamos en esta esquina, debe estar el pivote. Pero luego de hacer 0, lo que está ahí abajo
y se nos hizo más ceros, pues entonces la escalera se va a deformar, ya no es como la escalera ideal que teníamos. Y este va a ser el siguiente pivote. Entonces tengo un pivote aquí y ahora tengo este pivote. Con este pivote yo debo hacer cero este elemento que está aquí abajo. Como aquí es menos 1 y aquí es 1, lo mejor sería sumarlo, ¿no? Le sumo esto y se hace 0. Menos 1 más 1. Así que la operación que voy a aplicar sería fila 3. A la fila 3 le voy a sumar la fila 2. Y miren lo que va a quedar. A ver, voy a escribir aquí. Entonces, en la primera fila no voy a hacer, no he alterado nada. 1, 1, 1, 1, 1, 2. La segunda fila tampoco he hecho nada. 0, 0, 1, 1, 0 y menos 1. Y aquí sí debo sumar, ¿no? 0 más 0, 0 más 0, menos 1 más 1, 0, menos 1 más 1, 0, 0 más 0, 0, 1 más menos 1, 0. Ahora sí, ya hicimos 0 lo que está debajo del pivote. Déjenme bajar esta cámara. Ok. Redibujo la escalonada, la escalera, ¿no? Y miren que ya no hay más pivotes. Después de simplificar el sistema, solo nos hemos quedado con 2 pivotes. Aquí se me hizo una fila de ceros, aumentada a 0. Y ya aquí hemos cumplido con el proceso de Gauss. Y ya podemos analizar para dar respuestas a las preguntas. Que hay 2 preguntas. Recuerden siempre que hay 2 tipos de preguntas. La primera pregunta ¿es consistente o no? Es decir, ¿tiene solución o no? Y la segunda pregunta, ¿cuántas soluciones hay? Porque ustedes saben, puede ser única, infinitas, o incluso vacío. Cuando no hay solución, pues hay 0 soluciones, o el conjunto de solución es vacío. Y así, ¿no? En todo caso, ahorita vamos a ver, porque yo voy a aplicar el teorema ese que les mostré en los objetivos, en el documento, decía el teorema de Rouchet, Frobenius, Kronecker, Capelli, ni sé cuánto, que tiene hartos nombres porque un montón de matemáticos se pelean ahí que quién lo hizo primero, pero ese es un teorema que tiene que ver con el rango de la matriz. Entonces, en admisiones se les dice qué es el rango. Es fácil, el rango, voy a escribir aquí esta palabra, rango. Se les dice en admisiones que cuando usted ha terminado el proceso de Gauss, el rango es la cantidad de filas que no se han hecho cero. Entonces podemos ver que hay 2 filas que no se han hecho cero, porque hay una que sí se hizo completamente cero. Entonces la cantidad de filas que no se han hecho cero son 2 filas, así que aquí el rango es 2. Ya, rango 2. Ahora, otro modo de verlo, porque siempre va a coincidir, es que el rango es el número de pivotes que obtuvimos luego de aplicar todo el proceso de Gauss. Vemos que solo tuvimos 2 pivotes, entonces los 2 pivotes, pues el rango sale 2. Y ojo, este concepto va a ser súper importante en esta materia, o sea, más adelante lo van a estudiar ya su verdadera definición y sus verdaderas propiedades, pero inicialmente lo que se les dice a ustedes en admisiones es el número de filas que no se hizo cero. O sea, luego de hacer Gauss, el número de filas que no se hicieron cero. O también se les dice el número de pivotes que hay. Luego de aplicar Gauss, ¿cuántos pivotes hubo en el sistema? Hay 2 pivotes, rango 2. ¿Sí? O 2 filas que no se hicieron cero, rango 2. Entonces, este rango es súper importante porque es una cantidad más poderosa que el determinante. Ahora vamos a ver por qué. El rango 2 indica que hay 2 columnas con pivotes. Aquí las voy a marcar. A ver, aquí está. Esta columna tiene pivote. Y esta columna tiene pivote, que son las incógnitas, ¿no? Incógnita X1 y X3 en el sistema de ecuaciones originales. Ahora,
si yo cuento el total de incógnitas, que había 5 incógnitas, ¿no? Hasta aquí 5, o sea, hay 5 columnas, ¿sí? De las cuales 2 tienen pivote. Ahora yo voy a marcar las que no son pivote. A ver, las voy a marcar yo. Usted obviamente no tiene que hacer eso, pero lo que quiero es indicar lo siguiente, que las columnas que no tienen pivote son, si es que existen, porque no siempre hay columnas sin pivote, son las columnas que son variable libre. Entonces, una cantidad súper importante en un sistema de ecuaciones es el número de variables libres. Vamos a poner así, variables libres es igual al número de incógnitas, vamos a poner número de incógnitas menos el rango. Entonces había 5 incógnitas menos 2 de rango, tengo 3 variables libres. Y 3 variables libres indica que hay infinitas soluciones. Ahora, hay una leyenda urbana en admisiones y es falsa. Nosotros, o sea, nos damos cuenta porque a veces preguntamos a los alumnos y les decimos, ¿y por qué hay infinitas soluciones aquí? Y dicen algo del tipo, porque una fila se me hizo 0. Ya, eso está mal. O sea, aquí, claro, sí, una fila se me hizo 0. Pero ese no es el motivo por el cual hay infinitas soluciones. Así que presentar eso como un motivo, si le preguntan por qué hay infinitas soluciones, usted dice por qué hay filas de 0, eso está conceptualmente equivocado. Eso no es cierto. Hay sistemas que tienen filas de ceros y tienen solución única. Hay sistemas que tienen filas de ceros y son inconsistentes. Hay sistemas sin filas de ceros y tienen infinitas soluciones. O sea, esa fila de ceros no tiene nada que ver. Sin embargo, o sea, yo lo digo aquí, es un típico problema. O sea, espero que no lo tengan ustedes, obviamente, pero tengo el deber de advertirles porque es clásico, lo hemos visto todos los semestres, alguien dice eso. Y puede estar, pues, o sea, está apagando pues en esta materia. A ver, ¿por qué hay infinitas soluciones? Es por la presencia de variables libres. Por eso es que es súper importante contar cuántas hay. Y esta es la ecuación que me permite contar. O sea, yo tengo un total de incógnitas, yo debo restarle el rango, porque el rango son los pivotes. Los pivotes no son variables libres. ¿Sí? Y yo, bueno, al número de incógnitas le resto el rango y obtengo una cantidad. Si esa cantidad es mayor que 0, como aquí me queda 3, obviamente significa que hay 3 variables libres. ¿Quiénes son esas variables libres? Las columnas que no son pivotes. ¿Sí? Y puede ser que en otro problema, por ejemplo en los ejercicios propuestos que les mostré al inicio, que usted calcula esta cantidad y le queda aquí 0. Entonces, si le queda 0, significa que no hay variables libres. ¿Cuántas variables libres hay? 0. Entonces, si no hay variables libres, el sistema tiene solución única. ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Es importante contar las variables libres y es importante identificarlas. No siempre la variable libre está al final, como aquí, por ejemplo, hay una variable libre justo aquí en la segunda columna. ¿Sí? Y normalmente, o sea, a veces tenemos la idea de que las variables libres están al fondo, aquí al final, pero no es cierto. O sea, claro, aquí hay 2 variables libres, pero también hay una por acá. ¿Sí? Así que, ojo, importante contar las variables libres e identificar qué incógnitas son las variables libres, ¿no? De las variables que están originalmente, cuáles son variables libres. Y esas son las que no son pivotes. ¿Sí? Entonces, también es importante no perderse en saber identificar los pivotes. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Necesito, si tienen preguntas, interrumpa y pregunte. Sin problema. Ya. O sea, profe, si hay más de 0 variables libres, tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones, sí. Y si tiene 0, no tiene solución.
Bueno, si tiene 0 variables libres, significa que hay solución única. Ujú. Profesor, Pero sí, su pregunta es interesante porque está planteando, obviamente, esa otra parte que todavía no la hemos tratado, de la qué pasa si no tiene solución. Y justo el rango nos va a servir para poder determinar si hay solución o no. ¿Sí? Ahorita ya les explico justo eso. Pero antes me avisa si alguien más tiene una pregunta. Me parece que alguien iba a decir algo. Profe, Sí. digamos, a la hora de parametrizar ahí, no se podría escoger cualquier variable de las libres. Claro, hay una flexibilidad con eso, sí. Es Pero, porque, ajá, sí, sí. O sea, claro, es como el siguiente nivel de dificultad, ¿no? O sea, yo digo que estos son los pivotes y por lo tanto estas son las variables libres. Como usted sabe, en la práctica a veces tenemos cierta flexibilidad de despejar otra cosa, pero ya, vamos despacio para no marearnos. Lo importante, eso sí, es que estas cantidades no van a cambiar. O sea, sabemos que hay 2 pivotes porque el rango es 2 y eso no va a cambiar a menos que cambie el problema, pero en este específico problema me quedó rango 2, eso ya es constante. Y acá me quedan variables libres, me quedó 3, eso tampoco va a cambiar. Porque es una propiedad, y es un teorema que van a ver más adelante. Si yo sumo los pivotes más las variables libres, o sea, suena obvio en realidad, ¿no? Que si yo sumo los pivotes más los que no son pivotes, pues tengo el total de incógnitas, ¿no? Obvio. Sin embargo, este teorema es súper importante y lo van a ver más adelante y la gente se marea. No sé por qué, porque al final del día simplemente hay un total de incógnitas, de las cuales algunas son pivotes y las otras no lo son, pues. Y obviamente que si sumo las que no son, o sea, no es que sumo las columnas, sumo la cantidad, ¿no? Hay 2 columnas pivotes y hay 3 columnas que son variables libres. Entonces, sumo 2 más 3, 5, que son las 5 incógnitas que tenemos originalmente. Ok, para la cuestión de la consistencia o la inconsistencia, yo me voy a concentrar aquí. La clase se está grabando y yo por lo general la subo en YouTube y pego un enlace en el blog que les mostré al inicio. Y bueno, y sí, toda esa información se las paso por anuncio también de SiteWeb, ¿no? A ver, entonces voy a borrar esto, me voy a quedar solo con el final. Este borrador ya no me sirve. Ya, a ver. Ok. Voy a borrar estas líneas. Ya. Para saber si el sistema es consistente o no, vamos a utilizar el rango. Es parte del teorema famoso de Kronecker, Capelli, Rouchet, Frobenius, ni sé cuánto, ¿no? Ese teorema. A ver, entonces, el teorema consiste en lo siguiente. Primero, yo me imagino que la matriz, a ver, vamos a ponerla, a quitar esto que distrae. O sea, ustedes saben que la matriz aumentada, ¿no? Tiene una parte izquierda que es la matriz de coeficientes, los coeficientes de las incógnitas, y aquí en la aumentada inicialmente van estos valores, ¿no? Obviamente aquí ya hemos procesado con Gauss, ¿no? Pero aquí van las constantes, ¿sí? Y acá están los coeficientes de las incógnitas. Entonces, el primer paso consiste en imaginar que en realidad es una sola matriz, o sea, como que esta división de aquí no existe. ¿Ya? Hago de cuenta que la división no existe. Y calculo el rango. Recuerden que era el rango, el número de pivotes, bueno, sigue siendo 2. O si no, el número de filas que no son 0. Hay 2 filas que no son 0. Entonces, a eso yo le voy a llamar el rango, pero es de toda la matriz, es la matriz aumentada, ¿no? A aumentada con B, ¿sí? A es la matriz de coeficientes y B es la matriz de constantes, ¿no? O sea, que está en la aumentada. Ese rango, en este caso, me queda 2.
Luego, en el teorema de Kronecker-Capelli se afirma lo siguiente. Luego volvemos a poner la división que estaba aquí. ¿Sí? Pongo esta división y ahora calculo el rango solo de la parte de la izquierda. Ahora hago de cuenta que esto no está, ¿no? Y calculo el rango. Recuerden el rango, ¿no? La cantidad de filas que no son cero. Y nos damos cuenta que igual son dos filas que no son ceros, ¿no? Porque la de acá sigue siendo llena de ceros. ¿Sí? O si quieren los pivotes, siguen siendo dos pivotes. ¿Sí? Entonces yo me doy cuenta que el rango de la matriz de la izquierda, o sea, porque estoy ignorando esto, solo de la matriz de coeficientes, el rango también es 2. Entonces, el teorema famoso de Kronecker-Capelli, ni sé cuánto, Rouchet, Frobenius, bla, 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 lo que dice es que el sistema es consistente si este rango de la aumentada coincide con el rango de la matriz del coeficiente. O sea, este, por ejemplo, es 2 y acá me quedó 2, son igualitos, significa que el sistema es consistente. Eso sería bueno apuntarlo. Ah, sí, yo no he dado un poco mis políticas de... O sea, he dado las políticas, las mandé por anuncio, pero hay algunas cosas que yo las digo aquí y ustedes se encargarán de decirles a los compañeros. Eh, hay, todos sabemos que hay alumnos que hacen trampa. Y yo soy uno que cree que ciertas trampas son buenas. Y ciertas trampas sí son malas. O sea, hay trampas que no le van a ayudar a usted en nada. Por ejemplo, si tiene que resolver un ejercicio y usted simplemente lo manda a hacer a alguien, ¿verdad? Eso no le sirve de nada. O sea, ya saca la nota, pero no está aprendiendo. Hay una cosa que en cambio yo les digo a mis estudiantes, siempre les he dicho, es que a mí me gusta que saquen la polla en los talleres. Yo estoy a cargo de los talleres. Y de hecho yo les decía que no entran al taller si no tienen la polla. Déjenme buscar una página, por aquí tengo. Entonces yo tengo un formato, aquí tengo una hoja 4, ¿no? Una hoja 4. Entonces la polla ideal, la que yo exijo en los talleres, es formato A6, ¿no? Esta es A4, doblada es A5 y doblada otra vez A6, ¿no? O sea, la polla ideal debe tener tamaño A6. Y en esa polla usted tiene que, obviamente, si llega el día del taller que es de sistemas de ecuaciones lineales, por ejemplo, o un taller de espacio vectorial, pues usted tiene que hacer entrar la información en esta polla. Y pues sí, pues tiene que ser pequeña, pues, porque supuestamente es una trampa y yo supuestamente soy el que no deja hacer trampa, ¿no? Entonces usted hace la polla y aquí tiene que poner toda la información, pero solo en formato A6, ese es el formato admitido de la polla. Nada de que no, que me faltó espacio, no. Ahí tiene que entrar en una hoja formato A6. Entonces, yo en esta polla, yo les recomiendo que escriban esos detalles que usted sabe que le van a servir en la resolución de problemas. Por ejemplo, que tiene que acordarse del teorema de Rouchet-Frobenius. Entonces usted en la polla dice, a ver, ¿cómo era el criterio? El criterio era que se calcula el rango de la matriz aumentada y calculo el rango solo de la matriz de coeficientes. Si los dos son iguales, el sistema es consistente. Y si no son iguales, el sistema es inconsistente. Ese es el típico caso que yo le digo, eso tiene que escribirlo en esa polla. O sea, en la polla va tipo las definiciones, los teoremas, ejemplos así que tal vez le guste. Usted sabe, usted es estudiante, yo ya estoy viejo, así que usted sabrá lo que va ahí. Pero ojo, yo sí recomiendo que haga un apoyo. Y en general sí recomiendo que lleve apuntes. O sea, el apoyo es lo máximo. Ya. No entran, mejor dicho, al taller sin una polla. Miren que estoy avisando. Ok. Sigamos con este asunto. Así, o sea, se me olvidaba comentarles de que la polla en realidad ha sido estudiada por pedagogos y se sabe que en realidad ayuda al estudio. Bueno,
Entonces, Profe, pero ¿los talleres son grupales o individuales? sí, los talleres son en grupo, sí. Ah, ya. O sea, el taller, yo al final tengo planeado, pero si es que no sé, depende del tiempo. No tengo planeado tomar una lección individual, pero esa no es una lección, no es que se va a quedar ahí 3 horas dando una lección. Una lección, le hago una pregunta y usted me dice dio una respuesta y yo sé que usted estudió. Y bueno, eso. Pero no se vayan a estresar. O sea, en especial si usted sigue mis consejos, que haga una polla. De hecho, esos talleres son por mi lado libro abierto y hasta la lección por mí fuera libro abierto. Pero bueno, las que dependen de mí, ya las lecciones que toman los profesores, eso ya es otra cosa y ahí así la política es de ellos y ahí sí no, mejor no haga trampa. Ya, ok. Entonces, vamos a ver un caso típico de un sistema inconsistente. Voy a borrar esto. Recuerden que el teorema Rouchet-Frobenius, que se llama el teorema Rouchet-Frobenius, es el que habla del rango, ¿no? Ok. Imagínese el sistema inconsistente, pues es una cosa que usted en el pre dice, cuando aquí es una fila de ceros, pero aquí hay algo distinto de cero. A ver, pongo yo qué sé, 7. Ya. O sea, este es un sistema inconsistente porque, o sea, ustedes dicen porque la fórmula, ¿no? O sea, la fórmula dice que si aquí tenemos en el lado izquierdo una fila de ceros y en la aumentada algo distinto de cero, se dice, ah, eso es inconsistente. Sí, sí. Ahora, ¿por qué? Bueno, ya vamos a explorar mejor esa pregunta del por qué. En esta materia le van a preguntar bastante los por qué y usted tiene que defenderse bien, ¿no? Pero ya vamos a ver. O sea, obviamente el por qué es porque cuando usted plantea la ecuación, o sea, esto recuerde que son coeficientes de las incógnitas. Entonces usted plantea esta ecuación, ahora le queda 0x1 más 0x2 más 0x3 más 0 por x4 más 0 por x5 igual a 7. Entonces, en las variables x1, x2, x3, x4 y x5, usted puede meter cualquier número real, no importa qué número usted ponga aquí, no importa qué número ponga, igual va a quedar multiplicado por 0. Y eso me va a dar 0. Y acá también 0, y 0, y 0, y 0. Entonces es imposible que esta suma de ceros, que me va a dar de ley 0, esto me va a sumar 0, es imposible que este 0 me quede igual a 7. Entonces, como es imposible, uno dice este sistema no tiene solución. Y por eso es que todo se vuelve inconsistente. ¿Sí? Ese es el porqué. Ok, pero vamos al teorema de Rouchet-Frobenius. Y miren lo que pasa, que cuando yo calculo el rango de la matriz aumentada, el rango es como, este rango de aquí es cuando yo hago como que esta división no existe y tomo como que es una sola matriz. Y aquí hay 3 pivotes. ¿Sí? Porque la escalera ahora hace esto. ¿Sí? Pivote, pivote y pivote. Así que me queda rango 3. O, si usted prefiere la otra definición, ¿cuántas filas no son 0? Y resulta que de las 3 filas que hay, ninguna fila está llena de ceros. Entonces tenemos que el rango es 3. Entonces me va a quedar aquí rango 3. Y ahora la otra parte del teorema de Frobenius es solamente la parte izquierda. Entonces yo de nuevo pongo aquí la división. Y ahora calculo el rango solamente de la parte izquierda. Y ahí el rango es 2. ¿Sí ven? Porque hay 2 filas que no se han hecho 0. Y acá esta fila en cambio sí es 0. O si no, hay 2 pivotes. Entonces acá me queda rango 2. Si se dan cuenta que esto es distinto. Y cuando es distinto, esto se vuelve inconsistente. Entonces el teorema de Rouchet-Frobenius
utiliza este parámetro que se llama rango para decidir si es consistente o no es consistente. Aquí vemos cómo lo hace, comparando el rango de la matriz aumentada con el rango de la matriz de coeficientes. Si son iguales, es consistente. Si son distintos, es inconsistente. Eso es típico, eso tiene que ir al apoyo. Ahora, entonces, voy a hacer un diagrama de flujo, ya para sumarizar o sistematizar la información. Me avisan si hay alguna pregunta. Pero sería algo así. A ver, voy a borrar ya esto. Más o menos, usted tiene un sistema de ecuaciones lineales y su primera pregunta, porque hay dos preguntas, les había dicho al inicio. La primera pregunta es si es consistente o no, y esa la resolvemos con esta comparación de rangos. O sea, usted más o menos sería así, ¿no? A ver, ¿es consistente? Ya, esa es la pregunta. Es como un diagrama de flujo de computación. A ver, puede ser sí o no. ¿Es consistente o no? Sí, vamos, digamos que sí. Vamos por acá. Y si es no, nos vamos por acá. Entonces, si es no, pues ya fue. Vamos a poner aquí, ya fue. O F, ya, no es consistente. Pero acá sí es consistente. Entonces, cuando sí es consistente, viene la siguiente pregunta, que es, ¿cuántas soluciones tiene? Vamos a poner aquí, ¿cuántas soluciones hay? Recuerden que podía haber infinitas o únicas en este lado, ¿no? ¿Cuántas soluciones? Hay dos respuestas posibles, que digamos es la infinitas soluciones, por acá, y por acá la solución única. Voy a borrar esto. Y ya me está... A ver, así sería. Entonces, si es no, esto va por acá. Entonces, si es no, aquí no es consistente. Aquí uno dice, bueno, inconsistente. El conjunto solución es vacío. Digamos, el conjunto solución, el AP de X, es vacío. O lo que dicen simplemente no hay solución. Eso es sinónimo, no hay solución. No hay solución. Pero en el caso que sí hay solución, ahora la pregunta es ¿cuántas hay? Y solo hay dos casos, ¿no? La solución única o las infinitas soluciones. Solución única, infinitas soluciones. Ya. Este es el teorema de Roche-Frobenius en modo gráfico. ¿Sí? Empieza por aquí. Un sistema de ecuaciones lineales. Esta es la primera pregunta y depende de qué rama siga, acá hay otra pregunta. ¿Sí? A ver, entonces, ¿cómo respondíamos a esta pregunta? El teorema de Roche-Frobenius es la comparación del rango de la aumentada con el rango de la matriz de coeficientes. Voy a poner esa información también por aquí. A ver, déjenme acercar la cámara. O sea, recuerden que el sistema de ecuaciones al final del día tiene esta forma, ¿no? Una matriz por la matriz de incógnitas es igual a la matriz de constantes, ¿sí?
pero esto se lo llevaba a la forma de matriz aumentada, así, ¿no? Como que la matriz de coeficientes, la aumentada y la matriz de constantes. ¿Sí? Y las incógnitas, ¿a dónde quedaron? Pues las incógnitas eran las columnas, ¿no? Del sistema. Están representadas en las columnas del sistema, de la matriz de coeficientes. Entonces, esta es la matriz aumentada. Entonces, esta pregunta de aquí la respondemos comparando el rango de la matriz aumentada, así, el rango, la comparamos con el rango de la matriz de coeficientes. Si es igual, es consistente. Entonces nos vamos por acá. Y si son distintos, es inconsistente y nos vamos por acá. En cambio, ¿cuántas soluciones hay? Esa es la otra parte que vimos al inicio. Para responder a esta pregunta, ¿cuántas soluciones hay? Aquí hacíamos la resta del número de incógnitas menos el número de pivotes, que es el rango. Y entonces me queda la cantidad de variables libres. Si es que hay alguna variable libre o más de una, pues hay infinitas soluciones. Si no hay variables libres, la solución es única. ¿Sí? Entonces, ¿cómo respondíamos a esta pregunta? Aquí calculábamos las incógnitas. Esa es la expresión que hicimos al inicio. Número de incógnitas menos el rango me da el número de variables libres. ¿Sí? Y con eso, pues, decidimos si hay solución única o infinitas soluciones. Entonces, el teorema de Roche-Frobenius utiliza el rango. Entonces, yo les había dicho que el rango es una cantidad más potente que el determinante. ¿Por qué? Porque el determinante, lamentablemente, está limitado a matrices cuadradas. El rango no. Como pueden ver, este rango, aquí, por ejemplo, tengo una matriz rectangular. Aquí yo no puedo aplicar determinante. O sea, no puedo decir ese teorema que ustedes conocen del PRE, que si el determinante es 0 o que si el determinante es distinto de 0. Aquí no lo puedo hacer porque en una matriz rectangular no existe el determinante, pero el rango sí existe. Entonces el rango es más importante, o sea, tiene más poder que el determinante para estudiar un sistema de ecuaciones. Entonces por eso esta cantidad llamada rango va a ser súper importante en los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ok? No sé si hay preguntas. A ver, pregunten. Ya usted sabrá que el resto es practicar. Entonces, como yo les había mostrado por ahí en la pantalla, pues tengo ejercicios propuestos, ¿no? Por ejemplo, ¿a dónde está? Ahí hay ejercicios propuestos para que se ponga a aplicar el famoso teorema del rango, que aquí está el nombre, aquí dice el teorema de Rouchet, Frobenius o Kronecker-Capellin. En el objetivo instruccional número 4. Por si acaso, si alguien llegó tarde, yo no mando deberes. Este es un conjunto de ejercicios propuestos nada más y para que practique. No es para... Habrán como 40 ejercicios y usted, bueno, necesita siempre afinarse. Lo típico de equivocarse aquí es en hacer los cálculos. O sea, hasta yo me equivoco. O sea, yo siempre me equivoco en eso. Entonces, si yo me equivoco, imagínese usted que a veces está en una lección y con la presión que usted siente, obviamente usted, o sea, es más fácil equivocarse bajo presión. En cambio, yo la presión no la siento porque yo ya pasé. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Ustedes sí tienen que practicar un poco para minimizar eso. Entonces, aquí yo, ¿cómo yo califico los ejercicios? Yo hago así.
sea, por si acaso. Esta va a ser mi rúbrica para siempre. La nota entre 0 y 100%. Y así. Obviamente el que deja en blanco tiene 0, pues no le voy a poner una nota si dejo en blanco. Escribe incoherencias. Hay gente que una vez me dibujó el escudo de Barcelona. O sea, nada que ver, bueno, eso es 0. Ya, y el que tiene el ejercicio perfecto tiene 100, obviamente. Pero bueno, aquí en medio hay un rango, o sea, hay una escala de valores aquí, ¿no? Entonces yo divido esto por la mitad. Entonces, si usted se equivocó en cálculos, tipo se equivocó en un signo, eso es un error que le pasa a cualquiera. Equivocarse en ese tipo de cosas, errores de cálculo, usted saca una nota en este rango, en esta parte, ¿no? Entre 50 y 100, dependiendo de la gravedad del asunto. Pero si usted se equivoca en algún concepto, usted saca una nota por acá. Entonces estos son errores de cálculo, tipo el signo se equivocó, se olvidó de sumar algo, eso es normal, suele pasar, a todos nos pasa. Pero acá son errores conceptuales. Por ejemplo, en una de esas preguntas que yo hice hoy día, ¿no? Que ¿por qué hay infinita solución? Y usted dice, porque hay una fila de ceros, eso es un error conceptual. Eso significa que usted va a tener una nota por acá. Pero yo le hago la misma pregunta y usted dice, ¿por qué hay infinitas soluciones? Y usted dice, porque hay variables libres. Y ahí ya está correcto. Eso significa que no tiene errores conceptuales. Bueno, esa es la respuesta que como debe ser. Hay variables libres, entonces hay infinitas soluciones. Pero al resolver se equivocó en algún signo, bueno, pues es un error, pero es menos grave que un error conceptual. Entonces, un error de cálculo obviamente tiene una nota en la parte superior. Y un error conceptual sí lo hace. Entonces yo por eso, o sea, y esta es la rúbrica también de algunos profesores. Claro, no se la dicen, pero ellos le dan la importancia a los errores conceptuales más que a los errores de cálculo, ¿no? Entonces, yo les digo para que estén advertidos y esto se evita llevando apuntes, o sea, haciendo la polla, por ejemplo, y escribiendo ese tipo de detalles allí. Usted dice, ya, mire, de lo que me vengo a enterar, que las infinitas soluciones no es por la fila de ceros, la verdadera respuesta es por la presencia de variables libres. Entonces, ahí usted escribe eso en la polla y pues que lo repasa y ya no, pues tiene menos probabilidad de equivocarse. Entonces, pilas con eso. ¿Ok? No sé si hay preguntas. Vamos a hacer otro ejercicio para seguir estudiando este tema. Ahí está el gráfico. Igual está siendo grabado todo. Ok, voy a plantear otro problema. A ver, algo así. Algo corto porque quiero hablar ahora sobre las propiedades geométricas. Pongamos este sistema de ecuaciones. 2x menos y igual a 1. Y 2x menos y igual a 3. Ya. A ver. Hay una cuestión geométrica también con los sistemas de ecuaciones que ustedes sí la deben haber visto en el pre, pero voy a enfocarme en eso ahorita, ¿no? Que es que he puesto a propósito un
un sistema de dos incógnitas para que lo podamos graficar en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes recuerdan de admisiones, que se les decía, bueno, si yo dibujo el conjunto solución de la primera ecuación, que es una línea recta, ¿no? Yo despejo y me va a quedar y es igual a 2x menos 1. Entonces, esta sería, a ver, la pendiente 2, pero desplazado una unidad hacia abajo, ¿no? Entonces, esta sería la recta, así. La recta y igual a 2x menos 1, que es esta de aquí, ¿no? La L1. La L1. Y la segunda recta, si yo despejo aquí y me va a quedar, vamos, llamémosla L2. Despejando y me queda y es igual a 2x menos 3. O sea, de nuevo la pendiente 2, pero desplazada 3 unidades, ¿no? O sea, hacia abajo 1, 2 y 3. Así que más o menos será algo así. Está chueco. Bueno, con buena voluntad esta es una línea recta. Ok. A ver, ya. Entonces, son dos rectas paralelas, ¿no? Sabemos que son dos rectas paralelas porque tienen la misma pendiente, ¿no? Ya. Y como son paralelas, pues en la geometría esto llamémoslo L2. ¿Sí? La recta Y igual a 2x menos 3. Como son paralelas en la geometría euclidiana, pues no se intersectan. Yo sé que algunos dicen que se intersectan en el infinito, pero el infinito no es un número, el infinito es una idea, y por lo tanto, o sea, en los reales no existe el infinito, ¿no? O sea, el intervalo está abierto porque no incluye el infinito. Entonces, bueno, sí, las paralelas, si usted quiere, dice que se intersectan en el infinito. Por eso es lo mismo que decir que no hay ningún número real o ningún punto en el plano cartesiano en el cual se intersectan, pues no se intersectan. En la geometría euclidiana no se intersectan. Entonces, bueno, esto significa que como no hay ningún punto en común a las rectas, significa que acá en el sistema de ecuaciones no hay ningún punto, o sea, recuerden que estamos en pares ordenados, x, y, no hay ningún par ordenado que satisfaga ambas ecuaciones. Por eso es que no se intersectan. Entonces uno dice que son inconsistentes. Como sistema de ecuaciones es inconsistente. Pero estamos usando ya no el teorema de Roche-Frobenius, estamos usando un argumento geométrico. ¿Sí? Ahora, obviamente, si yo lo resuelvo por el modo clásico, esto me doy cuenta que va a ser inconsistente. O sea, lo pongo así, ¿no? 2 menos 1, 1, y así, y acá 3. Entonces hago fila 2 menos fila 1, y me queda, pues, 2 menos 1, aquí 2 menos 2, 0, menos 1 más 1, 0, y 3 menos 1, 2. Inconsistente, ¿no? Porque aquí me queda la fila de ceros y aquí en la aumentada algo distinto de 0. Ya. Entonces es inconsistente y eso concuerda con el análisis geométrico de que no se están intersectando. Ahora, la idea que se puede graficar aquí en R2, en plano cartesiano, en realidad la idea es válida para dimensiones superiores. Lo que pasa es que en las dimensiones superiores no podemos graficar, o sea, no siempre vamos a poder graficar. En R3 podemos graficar, ¿no? Y hay gente que se las ingenia para hacer R4, ¿no? R4 lo simulan como una película, ¿no? O sea, es en R3 y el tiempo es la cuarta incógnita. Y bueno, pero o sea, en general en algún momento estamos limitados, o sea, no podemos graficar en R20 o en R80. Yo he tenido la fortuna de trabajar en un laboratorio aplicando álgebra lineal.
Y así que les puedo decir, en la vida real, yo una vez tenía un sistema que era como, ¿qué será? Era como 720 filas y eran como 3000 columnas. Ese es un sistema de ecuaciones que usted ya no lo va a resolver a mano. Se usa una computadora. Pero los principios siguen siendo los mismos y usted tiene que interpretar el resultado y qué significa, que es inconsistente, que no, o sea. Así que, ojo. Y sí, yo les voy a hablar bastante de las aplicaciones a lo largo de estas sesiones y en el curso apenas yo pueda, yo siempre menciono las aplicaciones. Ok, entonces, ahora vamos a salirnos de R2 y vamos a un sistema más grande. Borrador. Debo comprarme un borrador nuevo. A ver, voy a poner aquí un sistema, pero este sistema ya va a estar resuelto. Vamos a enfocarnos en... A ver, voy a escribir... Tenemos un sistema y lo resolvemos y obtenemos lo siguiente. Yo qué sé. Ya. Entonces, este sistema, ¿qué dicen ustedes? ¿Será consistente o no? Es inconsistente. Inconsistente. Inconsistente, ¿no? Ustedes dicen, claro, porque eso es lo que ustedes aprendieron en el pre. O sea, cuando ustedes ven esta forma, ¿no? La fila de ceros y aquí la aumentada distinto de ceros, sabemos que es inconsistente. Y también sabemos que, o sea, hicimos un análisis de por qué esta ecuación no tiene solución. Pero miren que yo en ese momento hice un análisis de esta ecuación. Esta ecuación no tiene solución, pero las otras sí. O sea, por ejemplo, este es un plano. Un plano, estamos en R3, porque hay tres incógnitas, ¿no? Digamos, las X, Y y Z. Y este es un plano. Este es el plano X más 2Y más Z igual a 3. Este es el conjunto, o sea, hay un conjunto de puntos que cumple esta ecuación, es el conjunto solución de este plano. Acá hay otro plano, este es un poco más difícil de verlo, pero también es un plano, es Y más Z igual a 5. Lo que pasa es que es Y más Z igual a 5, pero en R3, porque estamos en R3. ¿Sí? Claro, parece una recta, ¿no? Pero en realidad, como está la otra variable, en total estamos en R3 en este sistema, así que esto realmente es un plano. Y estos dos planos sí se intersectan. Si es que uno se pondría a graficar, por ejemplo, esa es otra trampa que yo les digo que es buena. Practiquen resolviendo sistemas de ecuaciones, pero cuando ya quiera confirmar, vaya a GeoGebra, no se haga lío, tipee el sistema y mire que le quedó igual. Yo recomiendo que usen GeoGebra. Así como digo que usen Polla, usen también GeoGebra. Ahora sí, obviamente en mis clases, pues en las clases del profesor o profesora que toman lección, no, ahí es otra cosa. Ok, bueno, entonces sí, si yo me pongo a graficar esto, me voy a dar cuenta que sí se intersectan en un conjunto solución. Ya, o sea, esto tiene un conjunto solución, llamémoslo AP de X a AP. Conjunto solución de predicados, ¿no? Ahora, esta era la que no tenía el conjunto solución, o sea, este era el que no tenía solución, ¿se acuerdan? Esta es la inconsistente. Este tiene conjunto solución vacío, porque no existe ningún número X, Y o Z que cumpla con la ecuación que está descrita aquí. Ojo, y hay otro error que suele pasar. A veces los estudiantes dicen, es que 0 no es igual a 1. O sea, obvio, 0 no es igual a 1, pero ese no es el modo, ese no es correcto. Ese no es el modo de decirlo.
Esto es inconsistente, recuerden lo que yo hice en el ejercicio anterior. Es porque 0 por X más 0 por Y más 0 por Z, aquí queda igual a 1, pero esto es imposible de cumplir. Por eso es inconsistente, porque no existe ningún número que yo reemplace aquí en X o en Y o en Z que haga cumplir esta igualdad. Nunca se va a cumplir y por eso el conjunto de solución de esta igualdad es vacío. En cambio, miren que esta es una ecuación trivial. En cambio, cuando es 0 y en la aumentada también es 0, esta es una ecuación trivial. Vamos a ponerla aquí. 0x más 0y más 0z igual a 0. ¿Por qué es trivial? Porque en cambio todo el mundo cumple. Yo puedo reemplazar cualquier número aquí, no importa qué número yo reemplace, esta ecuación se cumple. Así que la solución de esto es todo el referencial. ¿Sí? Es todo el referencial. Entonces, ¿en qué mismo quedamos? Aquí hay solución, aquí la solución es el vacío y aquí la solución es el referencial. Pero ¿cuál es la solución del sistema? Entonces ahí es donde viene la parte que yo mencioné al inicio. Debe ser la intersección. Es la intersección de esos lugares geométricos. O sea, la intersección de estos conjuntos. Yo no sé qué lugar, seguramente debe ser una línea recta en el espacio, ¿no? Yo qué sé. Pero esto es un lugar geométrico. Esto yo lo debo intersectar con el vacío y lo debo intersectar con el referencial. ¿Y qué queda resultado de toda esa intersección? A ver, intersecto un conjunto con el vacío y con el referencial. ¿A qué me da igual esto? Vacío de nuevo. Es el Vacío. 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 Sí. En la intersección, el vacío siempre gana. Así que cualquier cosa intersectada con el vacío me va, o sea, es asociativo, por ejemplo. Entonces esto es vacío. Y este vacío lo intersecto con esto acá, me va a dar vacío. En total me va a dar vacío. Entonces, el hecho de que hay una ecuación que no tiene solución, porque esta es la ecuación que no tiene solución. Esa ecuación está dañando la solución de todo el sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, y esa es la propiedad de los sistemas de ecuaciones lineales, es que los sistemas de ecuaciones lineales son conjunciones y por lo tanto el conjunto solución son intersecciones. Esa es la parte lógica que ustedes ven en el pre. Entonces voy a hacerlo, a ver, voy a escribirlo por aquí. Yo tengo que una ecuación, por ejemplo esta ecuación, la primerita, una ecuación siempre puede ser un predicado. Por ejemplo, o sea, yo en vez de verlo como ecuación, yo lo veo como es un predicado de X y Y, y ese predicado afirma lo que está ahí. O sea, afirma que 2X menos Y es igual a 1. Ustedes saben que no todo el mundo cumple con esto. O sea, si yo pongo 5 y 8, eso no cumple. Pero habrán números que sí cumplen, ¿no? Por ejemplo, 2 y 3. ¿Sí? 2 por 2, 4 menos 3 es igual a 1. O sea que el par ordenado 2,3 sí pertenece al conjunto solución del predicado. Pero el par ordenado 5, 8 no pertenece al conjunto solución de ese predicado. ¿Sí? Pero en general tiene un conjunto solución. ¿Sí? Y ese no es el único que hay en el conjunto, habrán muchos elementos más. ¿Sí? Pero el conjunto solución, si ustedes recuerdan, sale de un referencial. Como en este caso, en el caso de aquí de 2 por 2, solo hay dos incógnitas, pues hay un referencial para X y un referencial para Y. Ahora, en álgebra lineal no nos hacemos tanto lío y simplemente decimos que el referencial va a ser los números reales. Sin embargo, a veces puede ser que el profesor les indique otra cosa, les diga, miren, vamos a tomar el referencial los números complejos. O no sé de ustedes quiénes están con Margarita Martínez,
Pero, por ejemplo, esa profesora suele poner ejercicios con referencial en los binarios, números binarios. Entonces, sí, ya depende, pero en general, como es un predicado debe haber un referencial. Entonces, nuestro referencial, como aquí solo hay dos incógnitas, aquí el referencial es R2. El famoso plano cartesiano que hicimos. O sea, hay una R para X y la otra para Y. Ok. Ojo. A ver, voy a seguir con la idea. Entonces tengo un predicado en un referencial y ese predicado tendrá algún conjunto solución, la P de X, a P de X y Y. Y la otra ecuación, en este caso hay otra ecuación aquí, será otro predicado, llamemos un predicado Q. Este predicado afirma eso de allí, afirma que 2X menos Y es igual a 3. Ya sabemos que no todo siempre va a cumplir, algunos cumplirán, otros no, pero en todo caso hay un conjunto que sí cumple y lo llamamos el conjunto solución de ese predicado. Entonces, esta llave que está aquí, ¿por qué la ponen? Porque esta llave indica que las ecuaciones se deben intersectar. O sea, lo que nosotros hicimos en el plano tratando de encontrar un punto en común. Vamos a intersectar conjunto solución. Pero, ¿qué es lo que significa? Que un sistema de ecuaciones lineales en realidad es una conjunción lógica de predicado. Entonces nosotros ponemos aquí el símbolo de conjunción. Y recuerden la teoría en el pre, ¿no? Que cuando hay una conjunción de predicados, los conjuntos soluciones se intersectan. Siempre un sistema de ecuaciones lineales es una conjunción de ecuaciones o una conjunción de predicados. Por eso es importante, al final, intersectar los conjuntos soluciones. Obviamente nosotros, si hiciéramos el método gráfico, pues digamos, no intersectamos una ecuación, intersectamos la otra y vemos quién es la intersección. Que puede ser el vacío, como aquí, o sale otro conjunto, yo qué sé. Pero eso no siempre va a ser posible. Por eso es que usamos el método de Gauss. Entonces, cuando usted usa el método de Gauss, usted encuentra un conjunto solución, pero ese conjunto solución será siempre, aunque no lo haya hecho en modo gráfico, va a ser siempre la intersección de lo que usted encontró. La intersección de los conjuntos soluciones de todas las ecuaciones. Entonces, de nuevo, ahora vamos a este ejercicio que era con 3 incógnitas. Aquí, en cambio, el referencial es R3. Aquí hay 3 incógnitas. Entonces, aquí sabemos que esto será un plano en R3, esto será otro plano en R3. Obviamente se intersectan, porque no tienen el mismo vector normal, ¿no? Se intersectan. Pero acá hay una ecuación que no tiene solución. O sea, el conjunto solución es vacío. Y acá hay otra ecuación que en cambio el conjunto solución es todo R3. Cualquier terna de X, Y, Z que yo reemplace aquí, siempre cumple esta ecuación. Así que esta tiene solución todo R3. Pero esta de acá tiene solución vacía. Y esto tiene alguna solución. Yo intersecto todo y esa es la intersección. Esa intersección es la solución de todo el sistema. En este caso me quedó vacío. ¿Sí? Porque vacío en la intersección siempre gana. Sí, pero recuerden que a veces no queda nada vacío, ¿no? Sí, ¿qué pasa si yo intersecto un conjunto con el referencial? ¿A qué me da igual? Ya no hay vacío, hay un conjunto y hay un referencial. Con el referencial, ¿a qué me da igual esta intersección? Conjunto A de nuevo. El conjunto A, ¿verdad? Esto me va a dar el conjunto A. Esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque, a ver, supongamos que tenemos un sistema. Sí, es que no quiero borrar esto, así que me voy a
Me voy a mover por acá. Aquí. A ver, supongamos que tenemos un sistema así. Este sistema tiene infinitas soluciones. Las infinitas soluciones no es por la fila de ceros, es porque hay una variable libre en este caso, ¿no? Yo tengo aquí, ¿sí ven? Pivote, pivote y variable libre. Esta incógnita es variable libre. Ya, por eso hay infinitas soluciones. Pero bueno, ahora vamos a la parte geométrica que estamos analizando. Estamos en R3, porque hay tres incógnitas, ¿no? X, Y, Z. Así que el referencial es R3. ¿Sí? Esto es un plano y tiene un conjunto solución. Este es otro plano en R3. Esta ecuación es otro plano y tiene otro conjunto solución. Pero esta es la ecuación trivial, ¿no? La solución de la ecuación trivial es el referencial. ¿Sí? Así que este tiene como solución todo R3. Mientras que aquí estas dos tienen algún conjunto solución que es la intersección de ellos. ¿Qué pasa cuando yo intersecto la solución de las ecuaciones con la solución de este referencial de esta ecuación trivial? Pues pasa lo que me dijeron, pues que en esta intersección aquí queda igual a A. Lo que quiere decir que cuando yo estoy resolviendo un sistema de ecuaciones y obtengo un caso como este, ahí uno dice que esta ecuación es irrelevante. O sea, porque no me afecta a la solución del sistema. La solución del sistema está dada por la solución de las otras ecuaciones. Y es por eso que a veces cuando usted encuentra la fila de ceros, pero la fila de ceros completa, pues la que tiene cero también acá. La fila de ceros completa, entonces suelen venir y simplemente dicen, ah, es que yo la puedo borrar. Y sí, la puede borrar, porque esa fila de ceros era completamente irrelevante, o sea, no da información. ¿Por qué? Porque su solución era el referencial, pero al intersectarlo, vemos que el resultado ya no es el referencial, sino la solución de las otras ecuaciones. ¿Sí? Entonces, claro, por eso es que a veces cuando usted está resolviendo y se encuentra con la fila de ceros completa, usted la puede borrar y sigue resolviendo sin ningún problema. ¿Sí? Se debe a esto de aquí. Sí. No sé si hay preguntas. Y yo voy a plantear ahorita otro ejercicio, así que me avisan si hay alguna duda o no sé. Ya, ahora, otra cosa que necesitan ustedes saber. Ajá, esto es importante. A ver, voy a borrar esto. Tengo un borrador, creo que este es más efectivo. Lo que pasa es que este está húmedo y por eso borra de bueno. Ya, a ver, voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a plantear un sistema de ecuaciones. No quiero tanto que lo resuelvan, sino que lo vean de un cierto modo. Ah, ya sé. A ver, vamos a hacer esto. Voy a tomar esta ecuación, 2x menos y igual a 1. Y voy a tomar x más y igual a 2. ¿Sí? Ahora pongo otro sistema por acá un poco más grande. X más y menos 2z igual a 1. A ver, no. Vamos a hacer x más z.
sería 3x más 2y más z igual a 0. X más 2y más 3z es igual a 4. Ya, ahí hay dos sistemas de ecuaciones. Ojo, hay dos modos de ver el mismo tipo de problemas. Y esa es otra cosa, tiene cierta importancia en cierto tipo de problemas, pero vamos a verlo ahorita mismo. Vamos a ver, empecemos con el más simple. Yo me puedo concentrar en este problema en tal como está ahí, que yo sé que cada fila es una ecuación. Esta ecuación me va a producir una fila y esta ecuación me va a producir otra fila. Y si yo las grafico, vamos a hacer el asunto. A ver, esta recta sería y igual a 2x menos 1, ¿no? Esta era la recta más o menos así. ¿Sí? Y ahora grafico esta otra recta, despejando y, sería y es igual a 2 menos x, o sea, es la menos x, desplazada 2 unidades hacia arriba, así. Ya. Esta es la recta L2, la segunda ecuación. Y la primera ecuación, aquí está. Ya. Bueno, ustedes, en este caso, ustedes saben que esto tiene solución única, porque hay un solo punto en donde se intersectan las rectas, significa que hay un punto que es común a ambas ecuaciones. Está en el conjunto de solución de esta y de esta. Es este punto allí. Ya, pero ese es un modo de ver el asunto. Existe otro modo de ver el mismo problema y va a ser este. Ahora yo no lo voy a ver como filas, sino que, así como un poco de imaginación, vamos a verlo como columnas, porque hay una columna con la incógnita X y una columna con la incógnita y voy a convertir el sistema en lo siguiente. Voy a ponerlo como un vector 2x, x, más este vector menos y es igual a este vector 1, 2. Y ahora voy a factorizar el escalar x ahora. Esto va a ser un escalar y me va a quedar x por el vector 2, 1 más y por el vector menos 1, 1 igual al vector 1, 2. Este es otro modo de ver las cosas. Sin embargo, si usted lo resuelve de este modo, en realidad tienen la misma solución. O sea, es simplemente otro modo de escribirlo, quiero decir. Sin embargo, este modo de aquí va a ser súper importante. Especialmente en ese tipo de problemas que a veces yo sé que a ustedes no les gusta. Bueno, yo cuando era estudiante a mí no me gustaba. Esos problemas que tienen un montón de texto y le piden que, o sea, no le dan las ecuaciones, sino que usted tiene que ponerse a encontrar las ecuaciones. A ver, por ejemplo, que sí, que la alacena de Hermione Granger tiene 10 libras de flores de ni sé cuánto, 14 libras de ni sé qué, una poción, o sea, no le dan el problema, o sea, no le dan las ecuaciones, le dan un montón de texto, ¿no? Entonces a mí me daba un fastidio esto porque yo no le cogía el golpe nunca y tenía mis formas raras de plantear las ecuaciones, pero yo en el fondo nunca estuve seguro de, de cómo es que se hacía. Por ejemplo, acá hay otra, que sí, que Tony Stark produce 2 tipos de combustible en su complejo industrial, que necesita, etcétera. O sea, no me dan las ecuaciones. Acá hay otro, etcétera. Ahí tienen para divertirse. Ya. Resulta que este tipo de problemas, por lo general, se resuelve mucho mejor viéndolo de este modo. ¿Sí? En donde
¿Por qué? Porque aquí está en forma vectorial y los vectores tienen componentes. Miren lo que voy a decir. Los vectores tienen componentes, pero los vectores son inseparables, en el sentido de que este es un vector. O sea, no es que es el 2 por ahí tirado y más allá está el 1 ahí regado. No, es el 2 y el 1 están formando parte de una unidad, que en este caso es este vector. Lo mismo con esto y lo mismo con esto. Usted dirá, pero bueno, ¿eso qué tiene que ver? Voy a borrar esto, hasta asimilar bien la información. ¿Eso qué tiene que ver con ese tipo de problemas? Tiene que ver bastantísimo. Vamos a pasar al problema al que les mostré aquí en pantalla. De Hermione dice, ¿no?, que tiene ahí 10 libras de un ingrediente y 14 libras de otro. 10 libras de flores molidas y 14 libras de raíces. ¿Y qué va a hacer con esos ingredientes? Pues va a ser, supongo, unas recetas. Dice una poción de amortentia requiere 3 libras de las flores de Luparian y 2 libras de las raíces de Asphodelus. Y con eso cocina esa poción amortentia. No sé si ustedes han leído. Yo sí soy un poco fan de Harry Potter. En cambio, dice una poción de Felix Felicis para la buena suerte se prepara con 5 libras de estas flores de Luparia y 10 libras de las raíces de Asphodelus. Entonces miren lo que dice aquí, en la típica, ¿no? ¿Qué cantidades de amortentia y Felix Felici debe preparar en Mayonnaise? O puede, sí, para que ocupar todo lo que tiene en la alacena. Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Que traten de encontrar esa unidad indivisible. Obviamente este problema ahí tiene sus expresiones raras porque está basado en Harry Potter, pero haga de cuenta que no es Hermione, que no está haciendo, que está preparando, haga de cuenta, el encebollado y un secuechivo. Ya, no está preparando esas cosas. Haga de cuenta que está preparando el encebollado y un secuechivo. Entonces, ¿usted qué dice cuando usted va a pedir un encebollado? Usted sabe que el encebollado tiene componentes, ¿sí? El encebollado tiene cebolla, tiene la albacora, tiene yuca, tiene obviamente el caldo, ¿no? Y bueno, y la gente a veces le pone chifles, pimienta, le ponen limón, o sea, tiene componentes, ¿sí? Bueno, pero el encebollado en sí no se vende por separado, se vende como encebollado. ¿Sí? Usted nunca va a decir, oiga, deme un encebollado, pero deme solo la cebolla y un poco de albacora, pero no quiero no quiero la yuca y no quiero el caldo ni nada. O sea, no, usted lo que dice es deme un encebollado. Y si tiene hambre, pues pide 2 encebollados. Y le dan los 2 encebollados con todo, o sea, con los ingredientes. Lo mismo con el seco de chivo, ¿no? Y cualquier receta es la unidad que tiene componentes, pero es indivisible. Y por eso es que yo les digo que se comporta como los vectores, que tienen componentes, pero es indivisible. Entonces, cuando usted se encuentra con ese tipo de problemas, lo primerito es tratar de identificar cuál es ese componente, cuáles son esas unidades, esos objetos que tienen componentes, pero no se vende por separado, se vende en paquete entero, como el encebollado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que identificar. Por ejemplo, vamos al ejercicio. ¿Ya? Vamos a practicar con este mismo. ¿A dónde estaba? Aquí está. A ver. Por ejemplo, dice que prepara una poción de amortentia que requiere, ahí están los ingredientes, pues, ¿no? 3 libras de luparia y 2 libras de Asphodelus. Entonces yo voy a escribir en la pizarra que eso hago de cuenta que no se llama poción de amortentia, eso se llama poción de encebollado, ¿no? Entonces yo lo escribo como un vector.
ese vector tiene componentes, pero no se vende por separado, porque es el encebollado, eso se vende como encebollado. Entonces ese vector requiere 3 libras de luparia, entonces componente 3, y 2 libras de Asphodelus. Hay otro vector, que es la otra receta, que se llama Felix Felicis. Miren que esa se prepara con 5 libras de luparia. Yo escribo otro vector porque esa es otra receta. Ese es como el seco de chivo. 5 libras de luparia y 10 libras de Asphodelus. Ahora voy a la pizarra para mostrar los vectores que yo he hecho. Miren, ya. Y la otra cosa importante es los ingredientes. Dice que tiene 10, en total 10 libras de luparia y 14 de Asphodelus. Ahora sí, vamos a la pizarra. Aquí están los vectores, ¿no? La primera receta tenía 3 libras de luparia y 2 de Asphodelus. Pero eso es la poción, la primera, que creo que se llamaba amortentia, ¿no? Ese es el encebollado. Tiene componentes, pero no se vende por separado, ¿no? Se vende como encebollado. Y esta era la Felix Felicis. Ya. Ahora, dígame una cosa. Cuando usted va a comprar un encebollado, usted le dice, pues, no, ahí en el local, dice, a ver, deme un encebollado. Entonces, paz, le trae un encebollado. Pero puede ser que usted tiene hambre y quiere 2. Entonces dice, no, deme 2 encebolladas porque tengo hambre. O se la pasó en fiesta y necesita 2 encebollados. ¿Qué va a hacer si usted pide 2 encebollados? Pues es el mismo plato, pero 2 veces. Y a lo mejor usted dice, no, saben que yo tengo demasiada hambre, deme 3 encebollados. Entonces es el mismo plato, pero multiplicado por 3, pero es el plato entero. ¿Sí? No es que le dan 2 veces el yuca y 5 veces el encebollado y 10 veces la cebolla y un caldo. No, le venden el paquete entero multiplicado por 2. Si usted pide 2 encebollados, pues son 2 encebollados con todos sus ingredientes. Si usted pide 3, pues 3 encebollados. Si usted dice, no, es que le voy a llevar encebollado a toda mi familia, deme unos 10 encebollados. Entonces, 10 encebollados. Lo mismo con el seco de chivo. No, deme un seco de chivo. No, deme 2 secos de chivo. 2 secos de chivo. Deme 10 secos de chivo, que tengo visitas. 10 secos de chivo. Así. Pero bueno, es que la pregunta es esa. No me dicen, o sea, es justamente lo que me están preguntando en el ejercicio. ¿Cuántos yo puedo preparar de estos? ¿Y cuántos yo puedo preparar de estos con estos ingredientes? Entonces yo no sé si voy a preparar 2 encebollados y 5 secos de chivo. Yo a lo mejor simplemente voy a decir, voy a preparar una cantidad X de encebollada más una cantidad Y de secos de chivo. Y eso sí, debe darme el total de recursos que yo tengo. ¿Sí? O sea, si esto tiene 3 de cebolla y 2 de albacora, ¿sí? Y este tiene, pues, a ver, sí, y este de acá tiene 5 de cebollas y 10 de albacora. Bueno, ya no es seco de chivo, será otra cosa, ¿no? Pues debe darme el total de cebollas que tengo y el total de albacora que tengo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, a eso me estoy refiriendo con que este tipo de problemas se plantea mejor en formato columna, porque las columnas las verificamos como vectores que tienen componentes, pero no se venden por separado, no son inseparables. Y claro, una vez que ya lo tiene planteado así, pues lo lleva ahora sí a su formato conocido. Ahora lo lleva al formato filas, ¿no? Que es el que usted siempre conoció, más 5y igual a 10, y acá 2x, más 10y igual a 14. Y resuelve el sistema como usted siempre lo ha hecho.
Sí, ya de aquí en adelante lo hace Abaca. Sí, pero esta es la parte del planteamiento, la que yo quiero hacer énfasis en que se plantea mejor por columnas cuando existen esas entidades que tienen componentes pero son inseparables, ¿sí? Por ejemplo, yo les muestro, no voy a hacer el ejercicio, pero les quiero mostrar otro para que vean que siempre se trata de lo mismo. Por ejemplo, de este dice Tony Stark produce dos tipos de combustible. Uno dice así, bla, 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 que sí, que uno es combustible sólido y el otro es combustible líquido. Pero miren lo que dice, para producir 1 tonelada de combustible sólido se requiere 50 minutos en proceso de mezcla y 40 minutos de refinamiento. Eso le da ese tipo de, eso es como cuando usted va a la gasolinera. Solo que la gasolinera es de Tony Stark. Dice, oiga, deme este combustible eco, que yo sé que ha sido procesado, mezclado 50 minutos y tiene 40 minutos de refinado. O usted un día anda chiro y dice, no, deme nomás la otra gasolina. Y por la otra gasolina, miren lo que dice aquí. El otro combustible, en cambio, requiere 40 minutos de mezcla y 20 de refinamiento. Entonces, claro, este problema es diferente del anterior. Pero aquí también hay una entidad que tiene componentes y no se vende por separado. O sea, usted nunca va a ir a la gasolinera y le va a decir, oiga, deme la gasolina, pero deme la mezclada, pero no refinada. No, usted pide la gasolina y eso viene con ya el proceso, viene con la mezcla, viene con el refinamiento, viene con los ingredientes, ya se lo venden como gasolina. Esa es la entidad, en este caso, en este problema 4, esa es la entidad que tiene componentes, pero es inseparable. Entonces, eso va como un vector. Y las componentes del vector, pues lo que está ahí escrito. Sí, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá está, habla de lingotes, etc. Entonces, yo les sugiero, como me pasó a mí, que esta cosa se le pierde el miedo es haciendo. Sí. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, ahí los sistemas de ecuaciones pueden ser vistos como filas y pueden ser vistos como columnas. Como fila es lo que nosotros siempre hemos hecho para resolverlos, pero como columna es tal vez el método que nos conviene más para plantear la ecuación. O sea, cuando nos dan esos problemas llenos de texto y uno tiene que recién sacar las ecuaciones. Lo más probable es que este formato columna nos ayude más que el formato filas. Pero hay una equivalencia, o sea, yo simplemente lo paso de columna a fila y ya lo resuelvo acá yo ya lo sé resolver. Tienen la misma solución, porque simplemente lo que he hecho es escribirlo de modo distinto, pero no es que son distintos, tienen forma, apariencia distinta nada más. Preguntas. Entonces, sí, ya borré esto que quería explicarlo en formato columna. Esto eran las ecuaciones en formato fila. A ver, esto era y es igual a 2 menos x, es la ecuación de aquí. Y esta ecuación de acá era y es igual a 2x menos 1, me parece. ¿Sí? Ya. Ahora, esto es viéndolo como filas, pero si yo lo llevo a formato columnas, esto me quedaba así, x por la columna 2 menos 1 más y, chuta, esto era la menos 1, a ver, 2, 1 es esto, así. A ver, antes de que me maree, ya, no sé si ustedes, es que ya me olvidé cómo es, a ver, pero creo que esta, a ver, voy a ponerlas en como debe ser, ¿no?
2x menos y, así, igual a 1, ahora sí. Y esto sería x más y igual a 2. Entonces, ya. Ahora sí. Ya, entonces es x por 2, 1. Y más y por menos 1, 1. Ahora sí. Y esto es igual al vector 1, 2. Ya, está planteado de modo columna. Entonces, en modo columna, si yo lo grafico, se va a ver distinto. Las soluciones son iguales, eso sí. Pero, ¿cuál es el vector 2, 1? Ahora vamos a poner en el plano cartesiano. El vector 2, 1 es este ahora. Voy a dibujarlo aquí. Este es el vector 2, 1. Y el vector menos 1, 1. Menos 1, 1. Es este vector de acá. O sea, el planteamiento es distinto, a pesar de que es el mismo sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, miren lo que ocurre. En el planteamiento por columnas, es lo que ustedes van a llamar más tarde una combinación lineal. Es decir, tienen a un vector, lo están multiplicando por un escalar, solo que ahora el escalar es esta x. ¿Sí? ¿Y qué es lo que le pasa a un vector cuando se multiplica por un escalar? Simplemente, o sea, digamos, este es mi vector. Justo tengo un vector aquí. Este es el marcador, el vector azul. Si, ¿dónde está? Aquí. Si lo multiplico por 2, pues la longitud aumenta por 2. Ahí está. O lo puedo multiplicar por 1, o lo multiplico por un medio y se hace se hace la mitad. O también lo puedo multiplicar por menos 1 y obtengo el inverso, ¿no? El inverso aditivo. ¿Sí? O sea, eso es lo que le pasa al vector. Entonces, si a este vector yo lo multiplico por un escalar, pues sé que se va a mover a lo largo de esta recta. Y si a este vector lo multiplico por un escalar, como el escalar lo que hace es ampliarlo o contraerlo, ¿no? Entonces este otro vector se va a mover a lo largo de esta otra recta. Pero en total yo quiero que esta suma de múltiplos de vectores me dé este vector de acá, el 1, 2. Es decir, ¿qué escalar yo debo usar para multiplicar a este y qué escalar para multiplicar a este? De modo tal que me dé el de aquí. Es otro modo de plantearlo, ¿sí? O sea, si lo vamos a resolver aquí en formato columna es otro modo, ¿no? Yo sé que, o sea, yo en lo personal me encuentro con un problema así, lo que hago es llevarlo a su formato fila, o sea, que en fila es más fácil y es lo que nosotros siempre hemos hecho. Pero esto sí se van a encontrar más adelante en álgebra. ¿Qué pasa si yo quiero resolverlo en formato columna? Es otro modo. Ahora yo quiero igualarlo al vector 1, 2, y ese vector 1, 2 es este de aquí. A ver, sería este vector. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es simplemente la regla del paralelogramo. Aquí yo tomo esta recta y la muevo en forma paralela hasta la punta de este vector. Y luego tomo esta otra recta y la muevo en forma paralela hasta la punta de este otro del mismo vector. Paralela, ¿no? Sería así más o menos. Sí. Entonces ahí yo me doy cuenta de que a lo mejor este vector lo tengo que multiplicar por un escalar. Parece que lo debo hacer más pequeño. Lo muevo así para que justo quede formando el paralelogramo, que es la suma de vectores, ¿se acuerdan? Usando la regla del paralelogramo. Y acá este vector rojo parece que lo tengo que hacer un poco más pequeño. Eso parece, no sé. Y de modo tal que
que así ya forma el paralelogramo, y ahora sí, con esos escalares, al vector original lo muevo a lo largo de esta recta y al otro vector de acá también mediante estos escalares, de modo tal que esta suma, que es la suma de la regla del paralelogramo, me produzca este vector de acá, que es este vector aquí en negro. ¿Sí? Entonces, es otro modo de ver las cosas. Ahora, cierto, yo probablemente no haga esta cosa en una lección ni en un taller. Yo lo más probable y es tal vez lo que a ustedes también les conviene, probablemente simplemente lo pasan a modo fila, porque acá conocemos bien esto. ¿Sí? Pero tengan presente, eso sí, o sea, tengan presente que existe esta opción. Esta opción es más útil en los planteamientos, como ya vimos, o sea, esos ejercicios de plantear, ¿no? ¿Sí? Y tal vez no es tan sencillo al aplicar la resolución, ¿no? Como aquí, que nos hemos hecho un lío, mientras que acá era solo de intersectar, ¿no? Acá en cambio hay que mover a lo largo de un paralelogramo y eso. ¿Sí? Mientras que acá solo la intersección de las ecuaciones. Entonces, claro, sí, la solución tal vez, resolver el sistema tal vez es más fácil aquí, así en este modo. Plantear problemas que tienen texto tal vez sea este el mejor modo, ¿sí? Pero recuerden, eso sí, que son equivalentes, o sea, esto y esto tienen la misma solución. En algunos casos conviene estar así y en otros casos conviene estar así. ¿Sí? Entonces, si hay preguntas. Entonces, esto es una cosa que yo diría que debe ir en la polla, es decir, en problemas de planteamiento, tratar de identificar la entidad que tiene componentes, pero es inseparable. Esa es, como decir, una clave. ¿Sí? Y ahí formo mis vectores en formato columna y planteo las ecuaciones. Eso yo lo pondría en la polla, ¿no? Y también practicaría un par de ejercicios para ponerlo en práctica. Ok, vamos a lo último que quiero topar. Me avisan si hay preguntas. Voy a borrar. ¿Dónde está la cosa? Ahora vamos a ver los sistemas contingentes. ¿Ustedes se acuerdan esa palabra en lógica, no? Las proposiciones a veces son, o sea, las proposiciones son falsas o verdaderas. Pero hay expresiones que son contingentes, como los predicados, que dependen de ciertas cosas para ser verdadero o falso. A ver, entonces yo planteo un sistema de ecuaciones. Como hay un sistema de ecuaciones, lo resuelvo. Y vamos a ver, digamos así. A ver. X más Y más Z es igual a A. ¿Sí? 4x más 3y más 2z es igual a b. X más 2y más 3z es igual a 4c. Es decir, el siguiente nivel de complicación es cuando hay parámetros. Y eso no es todo. Hay veces en que me ponen un parámetro acá. O sea, en vez de este coeficiente me ponen m por y. O sea, todo puede pasar, ¿no? Pero vamos a todavía no poner eso. A dejarlo así en 2y. Entonces, este es un sistema que cuando yo lo resuelvo realmente no sé si es consistente o no. Voy a resolverlo rápidamente. A ver. Los coeficientes 1, 1, 1, a 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4.
Ya. Perdón, 1B. Así que aquí va B. Y 4C. Ya. A ver, voy a resolverlo. Planteo mi escalera ideal. Se podría deformar, yo qué sé. Y aquí tengo fila 2, para hacer 0 este 4. La fila 2 menos 4 veces la fila 1. Fila 2 menos 4 veces fila 1. Y aquí fila 3 menos fila 1. ¿Qué me queda así? A ver, 1, 1, 1A. 4 menos 4, 0. 3 menos 4 es menos 1. 2 menos 4, menos 2. B menos 4 por A. B menos 4A. Y en la última fila sería fila 3 menos fila 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4C menos A. 4C menos A. ¿Cómo va mi escalera? Está progresando así. Ahora tengo que hacer 0 este elemento de aquí. Esto sería fila 3 más fila 2. Fila 3 más fila 2. Me va a quedar así. Aquí arriba no he hecho nada. Aquí tampoco. 0 menos 1 menos 2. B menos 4A. Y aquí sumo 0 más 0, 0. 1 más menos 1, 0. 2 más menos 2, 0. Y aquí sería 4C más B, 4C más B, menos A, más menos 4A, menos A más, menos A sería menos 5A. Entonces, la primera pregunta, ¿es consistente o no? Y resulta que no sé, pues. Porque usted dice, recuerda, ¿no? Lo que primero dice, sí, aquí yo tengo una fila de ceros, pero acá no tengo un número, así que yo no puedo decir que esto es 0. Tampoco puedo decir que esto es distinto de 0. No puedo decir nada. O sea, lo que tengo es una expresión. Entonces, este es un sistema contingente. Es decir, dependerá de ciertas cosas, de cierta condición, para que sea consistente en ciertos casos e inconsistente en ciertos casos. Y la condición es simple. Dado que aquí hay una fila de ceros, la condición aparece sobre esta expresión. Si esta expresión es 0 también, el sistema se hace consistente. Pero si si esta expresión es distinto de 0, el sistema se hace inconsistente. ¿Sí? Entonces, a veces me preguntan en álgebra, ¿hay las condiciones de A, B y C para que el sistema sea consistente? Entonces, como yo quiero que sea consistente, yo diría que aquí debería ser 0. Pero a veces la pregunta es, encuentre los valores de A, B y C para que el sistema sea inconsistente. Entonces yo digo, me preguntaron para inconsistencia. Para que sea inconsistente, aquí debería ser 0, pero acá debería ser distinto de 0. Entonces ahí usted dice, no, la condición es que esto sea distinto de 0. Depende de la pregunta que le hacen, pues, ¿no? Sí. Y a veces le piden, ¿y qué valores hay para que haya solución única? En este caso, es imposible que haya solución única, por ejemplo. Entonces usted debe responder, ¿eso acaso no es posible? Sí, porque se me olvidaba mencionar eso. En álgebra hay esa trampa que le ponen esa frase ahí, esa frase con trampa, es la frase de ser posible. De ser posible
halle los valores de A, B y C para que el sistema tenga solución única. Aquí nunca va a haber solución única porque solo hay dos pivotes. ¿Sí ven? Hay dos pivotes y acá hay variable libre, pues. Y con variable libre hay infinitas soluciones. O sea, ya ahí sí no importa si aquí se hace 0 y es consistente, aquí hay infinitas soluciones. Y si esto es distinto de 0, no hay solución por inconsistencia. Pero se me hace imposible encontrar valores para que aquí haya solución única porque nunca me va a aparecer aquí el pivote. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo debo responder, no es posible resolver a esa pregunta. Entonces ahí tienen que estar pilas porque resulta que en álgebra, o sea, es así, que no es solamente de resolver a lo loco, sino que a veces le ponen justo una pregunta trampa, algo que no tiene solución. Y usted tiene que decir, mire, esto que usted me está pidiendo no es posible. Y eso a usted le pasa en la vida real cuando usted sea ingeniero. Vienen clientes trasnochados a pedirle cosas que usted sabe que no puede. Y usted tiene que decirle, mire, ahí tiene que ver, pues, cómo le dice. A mí sí, me pasó una vez, me estaban pidiendo unas vainas que no era posible. Y yo era más joven y era más peleón. Y yo me acuerdo que le dije, eso que usted me está pidiendo no se puede, es una contradicción. O sea, mi jefe me llevó a una negociación de un proyecto y porque yo era el especialista y tenía que escuchar todo lo que el otro iba a pedir. Y yo era que me jalaba los cabellos, así, porque estaba pidiendo un montón de cosas que no eran posibles. O sea, me estaba pidiendo contradicciones. Me decía, quiero que este instrumento que vamos a poner aquí en un canal sea estadísticamente independiente de uno que vamos a poner allá. Y me dice, pero también quiero que calcule la correlación entre ellos. Y yo decía, a ver, ¿quieres independencia o quieres que esté correlacionado? O sea, pero eso yo lo decía dentro mío. Y al final yo le dije algo así, pero todo lo que usted está diciendo no se puede porque me está pidiendo un montón de contra y el jefe nunca más me llevó a una negociación porque le hice perder el proyecto a la compañía. Ya, para que vean. Pero suele pasar, ya, así aprendí que a veces uno tiene la razón, pero uno tiene que negociar. Ay, ay, ay. En todo caso, pasa en álgebra, que le ponen algo y usted tiene que decir, mire, no es posible lo que usted está diciendo. Entonces yo voy a poner, para practicar esto, ya un ejercicio, yo digo, planteo un problema, un sistema de ecuaciones, lo resuelvo y obtengo lo de aquí. A ver. Ya. Ya obtengo eso. O sea, vamos a obviar todo lo demás. Llegamos a esto. Y ahora la pregunta, de ser posible, les ponen así de ley en el examen. De ser posible, halle los valores de A, B, M, para que, ahí le ponen los literales, ¿no? De ser posible hallar. Hallar A, B, M, elemento de los reales, típicos para qué, y ahí les ponen, digamos, para que haya solución única. A ver, digan ustedes mismos, analizando lo que está allí, ¿qué necesitamos para que haya solución única? Necesitamos que de las tres columnas, para solución única, que las tres sean pivotes, pues, para que no haya variables libres. Las tres deberían ser pivotes.
Entonces yo ya sé que, por ejemplo, m menos 1 debería ser distinto de 0, para el caso de solución única, ¿no? Para que esto no se me haga 0, porque ahí ya no sería pivote en la escalerita, ¿no? Y también quiero que esto no sea 0. Pero esto se factoriza, esto sería m menos 1 por m más 1, tampoco debe ser 0. Y esto sería, que m es distinto de 1, para que no sea 0, y este distinto de menos 1, para que no sea 0. Entonces estos son los valores que yo necesito para que haya solución única. Si me preguntaran eso, ¿sí? Si lo ven, porque sí, necesito que las tres incógnitas sean 3 pivotes, ¿sí? Para que haya solución única. Ninguna debe ser variable libre. Y acá ya no importa, porque si aquí ya hay solución única, ahí sí, aquí puede haber lo que sea. Entonces, como ahí ya no importa, aquí, pero me están preguntando, entonces yo debo responder A y B pueden ser cualquier número real, y con estas condiciones obtengo solución única. A ver, ¿qué dicen? Ya se acaba el tiempo, ¿no? Pero ustedes pueden hacer el mismo análisis. Ahora me piden, digamos, inconsistencia. Entonces usted dice, a ver, yo para inconsistencia necesito que de un lado hay una fila de ceros, pero del otro lado no sea 0. Entonces, yo necesito que esta fila se haga 0 y acá esto que sea distinto de 0. Entonces usted dice, a ver, para que haya inconsistencia, ¿sí? Necesito que m al cuadrado menos 1, o sea, la factorización, ¿no? M más 1 por m menos 1 sea 0, y al mismo tiempo que esto sea distinto de 0, o sea, que a menos b sea distinto de 0. Entonces ahí yo quedo que para que sea 0, esto debería ser que m es igual a 1 o m es igual a menos 1 y a distinto de b. Y con esas condiciones yo obtengo inconsistencia. Y así por el estilo. ¿Sí? Entonces son sistemas, como dicen, parametrizados, contingentes, dije yo, ¿no? Porque eso que vimos al inicio, consistencia, solución única, infinitas soluciones, sí, también hay aquí, pero depende de los valores que tengan estos parámetros. Y son parámetros, o sea, no son incógnitas, son parámetros. Las incógnitas están siempre en las columnas y usted las distingue porque las incógnitas son comunes a toda la columna, ¿no? Aquí hay, por ejemplo, la incógnita z. Aquí 2 por z, 5 por z y m cuadrada menos 1 por z. Pero la incógnita aparece en toda la columna, ¿sí? Mientras que el parámetro no, el parámetro está solo aquí. Acá no hay parámetro, aquí no hay. Aquí no hay parámetro. Aquí sí, acá sí. ¿Sí? Los parámetros aparecen por ahí, pero no son incógnitas. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Bueno, Profe, sí. yo tengo una pregunta antes de terminar. Pero cuando es solución única, si A y B son, o sea, dan 0, igualmente hay solución única. Claro, porque recuerde la parte teórica del inicio del teorema de Roche-Frobenius. Requerimos que, para que haya solución única, que no haya variables libres. Entonces, como hay 3 incógnitas, requerimos que de esas 3 incógnitas, todas contengan pivote. Que ninguna haya variable libre. Entonces, en mi escalera, ninguna de los 3 que están en la diagonal, que es donde van los pivotes, idealmente, que ninguno se me haga 0. Y eso es todo lo que necesito. O sea, porque eso es lo que me dice la parte del teorema de Roche-Frobenius. Necesito que, o sea, que el rango sea 3. Si hay 3 incógnitas, el rango debe ser 3. 3 incógnitas menos rango 3 me dan 0 variables libres y eso sería solución única. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, en ese caso no hace falta ninguna condición de este lado. Necesitamos las condiciones solamente por allá. ¿Sí? Aquí podría ser 0, aquí podría no ser 0, pero igual no importa. ¿Sí?
Listo, profesor. Muchas gracias. Ok. Sí, me avisan cualquier pregunta. Por si acaso, en la sesión de la tarde es los mismos temas. Hay gente que le gusta repetir porque es medio masoquista. Pero bueno, la idea es que en la sesión de la tarde es solo por hoy porque yo pregunté a los otros técnicos y no iban a dar la clase hoy, sino en la siguiente semana. Entonces, bueno. Pero ya para la siguiente semana yo voy a dar la clase de hoy día, de ahorita, de mañana, de 10 a 12. Y habrán otros horarios de otros técnicos que también son buenos y también de ayudantes de álgebra. Pero bueno, la idea es siempre que estas son clases extras. Más que nada lo hacemos es porque no queremos que... O sea, queremos darle la opción al estudiante de que se prepare con nosotros y que no ande pagando en academias a que se prepare. Eso es lo que queremos. O sea, sabemos que muchos estudiantes buscan ayuda afuera, pero eso es justamente una falla de la universidad, pues, ¿no? Y, o sea, debería el estudiante ser suficiente con lo que se le da aquí. Entonces, bueno, esa es la idea de estas clases extras. Y que, bueno, el decano actual me ha dado el permiso, pero el decano anterior no quería que yo dé clases, las clases extras, ¿no? Así que, bueno, no sé, si hay preguntas me avisan, si no... Profesor, los ejercicios están en el aula virtual, ¿o no? Sí, ¿verdad? Ya sé, lo que voy a hacer es pasárselos por en anuncios para que los tengan, pero en general yo tengo todo mi material en el blog, que es así, un blog, Spol, EduEC, a ver, blog, así, punto, Spol, EduEC, slash, y mi user que es imancero, ¿no? Imancero. Ahí hay varios, ahí de una aparecen los videos de las clases del semestre pasado. Y ahí hay unos enlaces que le llevan a ejercicios propuestos, se los proyecto en pantalla rapidito. A ver, estaba por aquí el blog, aquí está. Hay ejercicios propuestos, hay tutoriales, hay listas de proyectos, aquí están, modelo del reporte, etcétera. Pero eso va a ser más al final del semestre. Y hay ejercicios resueltos, ojo con esto, porque a veces que la gente busca folletos, aquí también hay, por si acaso. Entonces hay ejercicios propuestos y hay ejercicios resueltos. Hay proyectos, si es que su profesor le pide, y hay tutoriales que son más explicados, ¿no? Algún tema. Y así por el estilo. Entonces, eso hay en mi blog. También tengo material de cálculo, pero bueno, ahorita ya no doy cálculo, estoy solo en álgebra. Y en el home están los videos de clases anteriores. Si es que les interesa, o sea, eso no, esto no es material oficial, esto es mi material de trabajo de los semestres. Sí. Y bueno, está en esta dirección. Mister, Sí. Mister, en ese mismo blog podemos encontrar los videos grabados por usted, Sí, pero los actuales. ahí los voy a ir subiendo, sí. Ay, Mister, muchas gracias. Ujú. Sí, ok. Bueno, no sé, me avisan si hay preguntas, si no, pues pasen bien. A ver, algo en el chat. Ah, sí, gracias también por venir. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profesor. Listo, pasen bien.